Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de hemoglobinopatías. Es importante cuando se habla del tema de hemoglobinopatías tener claro cuál es la estructura de la hemoglobina. Entonces recordemos que la hemoglobina está conformada por un grupo M más 4 cadenas de globina, que es igual pues a esta molécula de hemoglobina. Estas 4 cadenas de globina van a ser 2 de un tipo y 2 de otro. En cuanto al grupo M, este va a estar conformado por un átomo de hierro y una protoporfirina nueva, que a su vez va a estar conformado por 4 grupos pirrol. Entonces la unión de la protoporfirina 9 más la molécula de hierro va a formar el grupo M. Aquí me disculpan porque aquí dice protoporfirina 11, ¿verdad? El palito debería estar al lado izquierdo y no al lado derecho porque es una protoporfirina 9. Entonces, esta imagen representa la estructura de la hemoglobina. La hemoglobina está formada por 2 cadenas de un tipo, que podrían representar estas de color anaranjado y amarillo, 2 de otra, que serían las moradas y las azules, y los grupos M, que estarían representados en esta figura por el punto rojo. Ahora, como ustedes recordarán de su clase de fundamentos, vamos a tener van a existir distintos tipos de hemoglobina dependiendo del periodo de desarrollo en el que se encuentre el ser humano, ya sea en el embrión, el feto, al momento del nacimiento o a la edad ya adulta de una persona, pues podemos encontrar diferentes tipos de hemoglobina. En el embrión específicamente podemos encontrar tipos de hemoglobina como las hemoglobinas Gowers. En el feto va a estar principalmente presente lo que es la hemoglobina fetal. En el momento del nacimiento también de un 60 a un 90% de la hemoglobina va a ser hemoglobina fetal, que la hemoglobina fetal está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Y posteriormente en el adulto vamos a tener la presencia de hemoglobina A1, que está formado por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, que representa más del 90% del total de la hemoglobina. Hemoglobina A2, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, que representa aproximadamente el 2 al 3% del total de la hemoglobina. Y la hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal, ¿verdad? Que ya dijimos que era 2 alfa y 2 gamma, que va a estar presente en indicios en las personas adultas. Algunas veces podemos encontrar un aumento de esta hemoglobina fetal, principalmente ligado a ciertos tipos de enfermedades ligadas con hemoglobinopatías. Entonces puede que esto lo vamos a mencionar más adelante. En cuanto a las globinas, es importante recordar o ver en qué momento se produce cada tipo de cadena, porque sabiendo en qué momento se produce cada tipo de cadena podemos evaluar de lógica o sacar por lógica qué tipo de hemoglobina está presente en esa etapa de la vida. Entonces, por ejemplo, antes de los 3 meses de gestación, que es este periodo de acá, podemos ver que al puro inicio del periodo embrionario, lo que vamos a tener sobre todo en aumento son las cadenas épsilon, las cuales van bajando y desaparecen prácticamente a los 3 meses de gestación. Tenemos las cadenas de globina alfa que aumentan antes de los 3 meses de gestación y se mantienen altas durante el resto de la vida. Tenemos las cadenas de globina gamma que aumentan después de los 3 meses de gestación, llegando a estar básicamente a la misma concentración de las cadenas alfa, que se mantienen de esta forma hasta el momento del nacimiento y luego disminuyen. Y tenemos las cadenas beta que empiezan a aumentar ligeramente antes de los 3 meses, ¿verdad?, de gestación de las cadenas de globina beta, pero su producción se dispara después del nacimiento, sabiendo que esta línea de puntos que se ve acá es el momento del nacimiento. Posteriormente, lo que vamos a tener son las cadenas delta, que las cadenas delta van a estar o van a empezar a aumentar desde antes del nacimiento y mantienen una producción similar durante el resto de la vida, que es una producción baja, ¿verdad?, de cadenas delta. Entonces, este periodo de acá sería el periodo gestacional, el nacimiento, y luego acá el periodo de vida del niño. Recordemos que esto se da porque la hematopoiesis va a darse en diferentes momentos, en diferentes órganos, ¿verdad? Recordarán de su clase de fundamentos que la hematopoiesis a nivel embrionario normalmente sucede a nivel del vaso
del saco vitelino, perdón, del saco vitelino. Posteriormente va a pasar a lo que es el vaso y el hígado, ¿verdad? Conforme va aumentando el desarrollo del niño a nivel uterino, y posteriormente, antes del nacimiento, esta hematopoiesis pasa del vaso y el hígado hacia médula ósea, que ya va a ser el lugar preferencial de formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿verdad? De la hematopoiesis en sí. Y esta médula ósea se encuentra dentro de los huesos. Ahora, si ustedes ven este cuadro, entonces pueden empezar a sacar por lógica qué tipo de cadenas hay en cada momento, o qué tipo de hemoglobina hay en cada momento del desarrollo. Si al principio tenemos épsilon y gamma, entonces esto va a formar lo que es una hemoglobina embrionaria. Posteriormente épsilon baja, ¿verdad? Pero tenemos que alfa aumenta y gamma también. Y recuerden que 2 alfa y 2 gamma van a ser hemoglobina fetal. Luego, esta hemoglobina gamma empieza a disminuir y aumentar la globina beta, que empieza a aumentar. Entonces, esta hemoglobina beta va a unirse a la alfa y va a producir alfa 2 beta 2, que sería la hemoglobina A1. Va a bajar la hemoglobina gamma y por lo tanto eso causa que la hemoglobina fetal, que es alfa 2 gamma 2, vaya a disminuir, y vamos a tener la alfa 2 delta 2, que va a formar la hemoglobina A2, que se mantiene en bajas concentraciones a nivel del adulto, ¿verdad? Entonces, hemoglobina embrionaria, epsilon gamma, hemoglobina fetal, alfa gamma, hemoglobina A1 del adulto, alfa beta, y hemoglobina A2 del adulto, alfa delta. La alfa es como la principal hemoglobina, la principal globina. O sea, la alfa es la principal cadena de globina porque forma parte de todas las demás. O sea, las cadenas de globina alfa se unen a las demás. Entonces, estas alfas son muy importantes. En cuanto a las hemoglobinopatías en sí, tenemos que son un grupo heterogéneo de trastornos que son hereditarios, son genéticos, van a representar un defecto en la hemoglobina. Este defecto puede ser de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo. Recordemos que los defectos cualitativos lo que quieren decir es que no hay una cantidad inadecuada de hemoglobina, vamos a tener una cantidad normal, ¿verdad? Pero la molécula que tenemos es una molécula nueva, una molécula estructuralmente diferente a la hemoglobina normal. O sea, va a haber un daño en la calidad de la hemoglobina, no en la cantidad. Mientras que en los cuantitativos vamos a tener estructuras de hemoglobina completamente normal, pero la cantidad de las mismas es inadecuada. ¿Esto qué va a producir? Bueno, recordemos que siempre necesitamos que estas cadenas de globina estén en parejitas, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo no hay beta, no vamos a poder formar hemoglobina A1 porque tenemos una cantidad disminuida de beta, y eso va a causar un problema porque se produce un desbalance en la producción de una de las cadenas de globina porque la síntesis está disminuida o ausente, y se da un aumento compensatorio de aquellas globinas que no tienen mutación. O sea, se aumentaría, si tenemos una mutación en beta, vamos a tener un aumento compensatorio de la hemoglobina delta, por ejemplo, o la hemoglobina gamma, para tratar de compensar. Sin embargo, no se logra compensar del todo, y por eso es que tenemos una disminución de la hemoglobina A1. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos, los ejemplos más clásicos o claves de lo que son hemoglobinopatías, principalmente hemoglobinopatías cuantitativas y cualitativas. Para empezar con las hemoglobinopatías cualitativas, el ejemplo clásico va a ser la drepanocitosis. Todos ustedes han escuchado de esta enfermedad, es una enfermedad bastante común en Costa Rica. La drepanocitosis es un tipo de variante anormal de hemoglobina que se llama hemoglobina S. Es uno de los ejemplos de una variante anormal. Sin embargo, hay muchas variantes anormales como la hemoglobina C y la hemoglobina E, pero estas no están relacionadas exactamente con la drepanocitosis. Con la drepanocitosis es lo que se conoce como hemoglobina S. Es causada por una mutación que va a causar un cambio de GLU por VAL,
¿verdad? De un ácido glutámico por una valina, y es la hemoglobina anormal con más importancia desde el punto de vista clínico o médico, dado a su alta mortalidad, o sea, las personas mueren por este tipo de enfermedad, morbilidad, o sea, pasan con mucha sintomatología, tienen un aumento en su enfermedad, y por la frecuencia con la que aparecen, o sea, es bastante frecuente encontrar este tipo de enfermedades. Y es importante mencionar que su aparición está ligado a la malaria. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tipo de hemoglobinas, ¿verdad? Como es la hemoglobina S, incluso la talasemia, son hemoglobinas que se ha visto que se encuentran ligadas a zonas endémicas de malaria. ¿Por qué? Porque de cierta forma este tipo de hemoglobina hace que el glóbulo rojo se vuelva resistente a la infección por el parásito, por el plasmodium, ¿verdad? Entonces, esto lo que causó fue que estas personas fueran seleccionadas de forma natural, ¿verdad? No sé si ustedes manejan bien el término selección natural. La selección natural básicamente es como una regla de que en la naturaleza va a ganar el más apto ante una situación específica. Entonces, por ejemplo, una zona endémica de malaria van a morir de una forma más rápida personas que no tienen este tipo de hemoglobina que las personas que tienen este tipo de hemoglobina, principalmente las personas que tienen este tipo de hemoglobina de manera heterocigota, no de manera homocigota. Los homocigotos pues es otra historia porque van a ser personas muy enfermas, pero las personas que tienen o son portadores de la hemoglobina S, que tienen esta característica portadora, al ser más resistentes a la infección por malaria, pues en zonas endémicas del parásito van siendo escogidos, por decirlo así, a través de la naturaleza, porque son personas que tienen menos enfermedad, que viven más, ¿verdad? Que no van a morir por la malaria, y por lo tanto son seleccionados y empiezan a procrearse entre ellos. Cuando empiezan a procrearse entre ellos es que empieza a hacerse más persistente la presencia de este gen mutado, y empieza pues a verse la presencia ya de personas homocigotas, y estas personas homocigotas pues van a ser las personas enfermas. Recordemos que heterocigoto es cuando nosotros normalmente tenemos todos los genes en pares, ¿verdad? Uno de la mamá y uno del papá. Entonces una persona heterocigota sería una persona que tiene un gen bien, un gen adecuado y un gen en mal estado. Y una homocigota sería la persona que tiene dos genes en mal estado, que sería una persona homocigota para el gen, sería una persona que tiene dos genes mutados con la mutación para la hemoglobina S, ¿verdad? En este caso de esta enfermedad. Entonces, la drepanocitosis es una enfermedad de carácter hereditario, también se conoce como anemia de células falciformes o síndromes drepanocíticos, o anemia drepanocítica o enfermedad homocigota de la hemoglobina S, así como una serie de nombres adicionales. Se produce cuando se hereda de forma homocigota, como les decía, ¿verdad? Cuando se heredan los dos genes mutados del gen beta S, y solo los individuos que son SS, o sea que tienen los dos genes mal, padecen la enfermedad, ¿verdad? Lo normal es tener personas con un patrón AA. ¿Qué significa SS y AA? Bueno, SS o AA es el patrón electroforético de la hemoglobina. Las hemoglobinas normalmente, dependiendo del tipo, van a tener un patrón electroforético. Un patrón electroforético es básicamente correr la hemoglobina a través de un medio que normalmente es gel o un medio de celulosa que permite el paso de corriente de positivo a negativo, de negativo a positivo, dependiendo del tipo de electroforesis que se esté realizando. Y esto permite pues dividir por carga eléctrica y por peso molecular las diferentes proteínas, ¿verdad? Entonces así podemos dividir la hemoglobina y se hace lo que es la electroforesis de hemoglobina para ver la presencia del tipo de hemoglobina que haya en cada individuo. Una persona AA, que serían como todas estas que ven aquí que dicen AA, son las personas que tienen solo hemoglobina A, que sería esta de acá, ven, hemoglobina A.
Otras personas tienen hemoglobina A y hemoglobina S, como esta tercera línea. Ellos son AS. Las personas que tienen AS son personas heterocigotas, un gen bueno, un gen malo. Luego tenemos las personas SS. Las personas SS es que solo tienen hemoglobina S. Esas son las personas que son las que padecen la enfermedad de las homocigotas. Y en algunas personas tenemos patrones, por ejemplo, como este, SS más F. Entonces, ¿por qué? Porque se aumenta un poquitito la hemoglobina F en algunos casos porque protege de la enfermedad. Entonces, estas personas que tienen SS más F tienen cuadros menos severos. Entonces, como les decía, solo los individuos homocigotos padecen la enfermedad y cuando un individuo es heterocigoto, un AS, se considera portador, pero no padece de la enfermedad como lo es la persona homocigota. En cuanto a la fisiopatología, bueno, este es causado por una mutación puntual, como les decía, en la posición 6 de la cadena beta-globina por un cambio de un ácido glutámico por una valina. Y la drepanocitosis es producida por un proceso cíclico que se conoce como círculo vicioso de la anemia drepanocítica. Y aquí les voy a explicar ese círculo. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Bueno, vamos a tener una hemoglobina normal, que las hemoglobinas anormales lo que presentan es que no tienen la misma estabilidad que una hemoglobina normal. En el caso de esta, que es la hemoglobina S, lo que pasa es que cuando ella pierde oxígeno va a polimerizarse y volverse insoluble dentro del glóbulo rojo. Acuérdense que la hemoglobina, su principal función es transportar oxígeno o CO2, ¿verdad? Entonces ella adquiere oxígeno, entrega el oxígeno y luego adquiere CO2 y luego va a entregar el CO2 a los pulmones. Entonces, la hemoglobina en sí, cuando pierde ese oxígeno, si es una hemoglobina del tipo hemoglobina S, pues va a polimerizarse y se va a volver insoluble. Al polimerizarse y volverse insoluble, va a formar lo que son los drepanocitos. Los drepanocitos, como ustedes recordarán de su clase de fundamentos, son células de tipo media luna que tienen puntas o bordes puntiagudos y que no son paralelas, ¿verdad? Si ustedes hacen aquí los lados de la célula, pues no son paralelos y que tienen pues una localización de la hemoglobina un poco extraña o no es uniforme, ¿verdad? En su interior. Entonces, cuando estos polímeros se producen, se induce la formación de estos drepanocitos. Los drepanocitos van a ser reversibles ellos. Cuando no tienen oxígeno se forman y cuando tienen oxígeno se vuelven otra vez glóbulos rojos normales y luego se les quita el oxígeno, otra vez se vuelven drepanocitos, se pone oxígeno, otra vez se vuelven normales. Entonces los glóbulos rojos cuando son así con procesos de que tienen hemoglobina S en su interior se vuelven glóbulos rojos más viscosos, ¿verdad? Tienen, ya sea, es más, se dice que los glóbulos rojos inclusive no drepanocíticos, o sea, los glóbulos rojos que son glóbulos rojos normales, pero que contienen en su interior hemoglobina S, o sea, que son morfológicamente normales, pero tienen en su interior la hemoglobina S, son glóbulos pegajosos, hiperviscosos, que son capaces de generar problemas vasoclusivos y esta viscosidad junto con la deformidad del glóbulo rojo, que no es lo mismo, chicos, que movamos un glóbulo rojo redondito, perfecto, a través del flujo sanguíneo, a que estemos moviendo estos glóbulos rojos deformes, ¿verdad? Que no es tan fácil, pues se vuelve más viscosa la sangre. Y cuando se vuelve más viscosa la sangre o cuando hay este proceso oclusivo debido a esta pegajosidad o a esta viscosidad de estas células, el flujo de sangre se vuelve más lento y si el flujo de sangre se vuelve más lento, al pasar más lentamente a través de los vasos sanguíneos, pues los órganos y todo lo que está necesitando el oxígeno va a extraer más oxígeno del interior de estos glóbulos rojos y va a causar que aumente la falta de oxígeno, o sea, que aumente la hipoxia dentro del glóbulo rojo, que haya menos oxígeno dentro del glóbulo rojo. Y si hay menos oxígeno dentro de un glóbulo rojo, otra vez vamos a tener polimerización
de la hemoglobina S y luego formación de drepanocitos, aumento de la viscosidad, disminución del flujo sanguíneo, hipoxia, y eso causa otra vez desoxigenación y que la hemoglobina S se polimerice y se vuelva insoluble y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces esto es un círculo vicioso porque nunca para. Se polimeriza, se vuelven los drepas, se hace viscoso, disminuye el flujo sanguíneo, aumenta la hipoxia y así sucesivamente. Entonces, cuando un paciente entra en este círculo, en esta crisis, es súper difícil sacarlo de ella y hay que tratarlo, ¿verdad?, intensivamente. Muchas veces requieren internamiento para poderlo sacar de este círculo vicioso. ¿Qué puede causar que inicie una crisis? Estos son como crisis drepanocíticas. ¿Qué puede causar que se inicie este círculo? Bueno, cualquier cosa que cause disminución del oxígeno en la sangre. Entonces, una infección, una inflamación, un paciente de este tipo con una gripe muy fuerte, todo eso puede desencadenar una crisis drepanocítica y que se dé la formación al final y presencia de este ciclo y que el paciente entre en crisis. A su vez también, chicos, estos drepanocitos se rompen, se destruyen, son eliminados por el sistema retículo endotelial, entonces también tenemos un problema de destrucción y hemólisis tanto intravascular como extravascular. Entonces, todo lo anterior conlleva o está ligado a las manifestaciones clínicas de la enfermedad, donde vamos a tener, como les acabo de decir, una enfermedad hemolítica crónica, ya que los drepanocitos son células rígidas y se destruyen porque tienen daño en su citoesqueleto, entonces van a estarse eliminando. También vamos a tener procesos vasooclusivos, ya que todos los glóbulos rojos que tiene la hemoglobina normal se vuelven pegajosos o adhesivos y producen pequeños taponamientos en la circulación venosa que causa un fenómeno trombótico. Esta es una de las cosas más importantes de este tipo de enfermedad, esta pequeña formación de taponamientos o pequeños problemas vasoclusivos, porque lo que hace es que en vasos muy pequeños se empiezan a formar y empiezan a dañar. Y donde hay vasos muy pequeños, por ejemplo, en el riñón, entonces estos pacientes empiezan a tener disfunción renal o puede ser a nivel del sistema nervioso central, entonces estos pacientes empiezan a tener problemas neurológicos, lo que es muy triste. Sobre todo, ¿verdad? Vamos a tener que estas crisis también van a causar crisis de dolor en los pacientes y va a causar que a futuro pues el paciente tenga muchas complicaciones de daño a órganos dado a la infartación de los tejidos por la falta de oxígeno por el proceso vasoclusivo. En cuanto a los hallazgos clínicos y de laboratorio, bueno, en los niños es muy común encontrar una gran hepatosplenomegalia, o sea que el hígado y el vaso aumentan de tamaño porque hay tantas células anormales que el hígado y el vaso están, ¿verdad? Principalmente el vaso, que es uno de los principales órganos hematológicos, está ahí comiéndose pues todas estas células que son anormales, entonces está sobrecargado de trabajo y hay esplenomegalia. Principalmente es eso, esplenomegalia, el vaso, ¿verdad? Grande. Sin embargo, en adultos no se ve esta esplenomegalia. ¿Por qué? Porque hay una autoinfartación del vaso. Esta autoinfartación del vaso se da por los procesos oclusivos que les dije anteriormente. Entonces vamos a empezar a tener pequeños procesos vasooclusivos en el vaso que van a causar pequeños infartos en este órgano que al final lo que hacen es que se infarte de forma definitiva el vaso y deje de funcionar. Entonces al dejar de funcionar pues ya se vuelve un órgano innecesario, un órgano que no lleva a cabo ninguna función y por eso es que en los adultos con este tipo de enfermedad deja de haber esplenomegalia. En cuanto a los signos de esta enfermedad, sobre todo van a ser signos ligados a hemólisis, ¿verdad? Por la destrucción de glóbulos rojos, como lo que es ictericia y palidez. O sea, ictericia por la degradación de la hemoglobina, ¿verdad? Y que va a ir a formar bilirrubina, entonces se puede aumentar la bilirrubina, y la palidez por la anemia. Los sujetos que padecen esta enfermedad generalmente están en un estado crónico compensado. ¿Qué quiere decir esto?
que a veces tienen un poquito de drepanocitos y luego se les quitan, se les destruyen un poquito, pero todo está compensado, no se llega a un proceso donde el paciente no pueda salir, pero en un momento puede ser que algo rompa el equilibrio, como una infección, un trauma, estrés no tanto estrés que lo que la gente llama estrés laboral y todas estas cosas, aunque podrían afectar, sino estrés fisiológico, ¿verdad? Como las infecciones, las inflamaciones, los traumas. Los traumas quiero decir como un accidente de tránsito, etcétera, ¿verdad? Que rompa el equilibrio es donde aparece la crisis. Y a donde aparece la crisis empiezan las crisis de dolor, la hiperhemólisis empieza a destruir rápidamente los glóbulos rojos y se va a requerir internamiento y tratamiento agresivo para salvar a este paciente. El frotis clásico de un paciente drepanocítico pues va a ser un paciente que cuenta con 12 o más células drepanocíticas por campo. Este sería un paciente drepanocítico en crisis, ¿verdad? Porque normalmente en los pacientes drepanocíticos que no están en crisis es mucho más difícil ver la cantidad de drepanocitos por campo, pero un paciente que está en crisis va a tener de 12 o más células drepanocíticas por campo. Vamos a tener codocitos presentes, vamos a tener macrocitos con basofilia difusa, que van a ser reticulocitos, ¿verdad? Recuerden que los macrocitos con basofilia difusa normalmente son reticulocitos. Vamos a tener presencia de esferocitos, de cuerpos de Howell-Joly, de eritroblastos, y los reticulocitos van a estar altos porque es una anemia regenerativa. Pero, o sea, vamos a tener producción de reticulocitos, pero estos glóbulos rojos van a estar dañados. Entonces, la principal característica que sí no falla es la presencia de los drepanocitos. Todo el resto de las características, si ustedes las ven, podrían aparecer en otro tipo de enfermedades. Pero la principal va a ser pues la presencia de drepanocitos, que son súper característicos y son patognomónicos de la enfermedad. Patognomónicos quiere decir que son exclusivos de esta enfermedad. Si aparecen es porque corresponde a una drepanocitosis. En estos pacientes la hemoglobina ronda más o menos los 8 gramos entre decilitro en estado crónico equilibrado y los valores con valores altos de hemoglobina fetal en algunos pacientes, y si tienen estos o se encuentran estos valores altos de hemoglobina fetal, esto indica que estos pacientes van a tener una mejor clínica, ya que esta presencia de hemoglobina fetal, como les dije anteriormente, es protectora y eso va a ayudar a mejorar el cuadro clínico del paciente, ya que la presencia de esta hemoglobina fetal protege de la polimerización. Entonces, pacientes con hemoglobina cerca de 8, que siempre están como en un estado de equilibrio, entonces lo pueden mantener en 8, pero que cuando se rompe este equilibrio, pues entran en hiperhemólisis y esta hemoglobina baja rápidamente, y ahí es donde hay que actuar. Se hacen pruebas especiales para determinar la presencia de la enfermedad, se pueden hacer pruebas de tamizaje o confirmatorias. Las pruebas de tamizaje pues ya están muy en desuso, como lo son la solubilidad de la hemoglobina S o la inducción de los drepanocitos, pero básicamente ya eso no se utiliza, sobre todo se utiliza en algunos laboratorios, pero de investigación. Y el confirmatorio, que es el que se utiliza más comúnmente, que es la electroforesis de hemoglobina, que se las mostré anteriormente, buscando un patrón SS o SF que indicaría que es homocigoto. Si encontramos un patrón AS, es un heterocigoto, no sería una persona que padezca la enfermedad, sino que la porta, y en este caso lo que necesitaríamos es darle al paciente un consejo genético. Darle un consejo genético significa guiarlo para, en el momento que decida tener hijos, pues evaluar si su pareja también es una portadora y evaluar cuáles son las posibilidades pues de heredar una enfermedad grave a su hijo. En cuanto al tratamiento, vamos a tener que va a ser hidratación, antibióticos, vacunas, analgésicos para lo que son las crisis de dolor y la quelación de hierro, entre otras cosas. Entonces, hidratación es para mantener pues un buen flujo sanguíneo, antibióticos en caso de infecciones, vacunas para evitar que estos pacientes tengan cualquier tipo de infección, porque así evitamos la presencia de crisis. Analgésicos es para cuando les duele, ¿verdad? La quelación de hierro es porque muchas veces estos pacientes necesitan transfusiones de glóbulos rojos de forma constante para poder mantener una hemoglobina normal.
o suficiente para poder funcionar adecuadamente. Entonces, como no es un problema de hierro, acuérdense que cuando hablamos la clase anterior de deficiencia de hierro, como esto no es un problema de hierro, vamos a tener que el hierro es tóxico, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la clase anterior que les dije que el hierro es tóxico? Entonces, cuando tenemos que estamos poniendo glóbulos rojos, estamos poniendo grandes cantidades de hierro y ese hierro se va empezando a depositar en el hígado y en el vaso y en el hígado y en la médula y empieza a volverse tóxico, empieza a dañar estos órganos y por lo tanto se debe evitar que esto suceda y por eso se le da tratamiento de quelación de hierro a estos pacientes para poder eliminar el hierro y evitar que se pues almacene de forma inadecuada en estos órganos. Y en algunos casos la hidroxiurea, que lo que hace es aumentar la hemoglobina F y como les dije, la hemoglobina F en altas concentraciones es protectora. Ahora, en cuanto a las hemoglobinopatías cualitativas, ya vamos a cambiar un poquito de tema. La enfermedad o la patología estrella de una hemoglobinopatía cuantitativa van a ser las talasemias. Las talasemias van a recibir su nombre dependiendo de la cadena que va a estar afectada. Recuerden que un defecto cuantitativo es una cadena completamente normal, pero que está en menor cantidad. Y digamos, si tenemos una disminución o ausencia de una cadena de globina beta, vamos a tener una talasemia, una beta talasemia. Si es alfa, es una alfa talasemia. Si es delta, es una beta delta talasemia. Entonces, dependiendo del tipo de cadena afectada, pues así va a ser el nombre que va a recibir esta talasemia. En las talasemias existe un defecto hereditario, también es genético, que afecta la síntesis de alguna de las cadenas de globina y va a causar también que si se afecta la síntesis de una de las cadenas, pues exista un aumento compensatorio de la síntesis de las otras que no están afectadas. Entonces, si tenemos una disminución de la globina beta, las demás, la delta, la gamma, la alfa, va a aumentar para tratar de compensar esa falta de hemoglobina beta. Como les decía, existen diferentes formas, se pueden clasificar de acuerdo a sus formas genéticas o a sus formas clínicas. Las genéticas serían por el gen afectado. Tenemos las alfa talasemias, las beta talasemias y las delta beta talasemias. Las beta talasemias son de las que vamos a hablar en esta clase principalmente porque son las más comunes y en estas vamos a tener que la globina beta es la que está afectada y esta clasificación se va a dar de acuerdo al gen dañado. Mientras que vamos a tener la clasificación clínica que las va a dividir en talasemia menor, intermedia y mayor, dependiendo de las características clínicas que tenga el paciente. Por ejemplo, una talasemia menor va a ser un portador, o sea, un heterocigoto, alguien que tiene un gen bien y un gen mal, y normalmente se caracteriza por tener una anemia leve, microcítica hipocrómica que no resuelve ni con ningún tratamiento que se le da, ¿verdad? Porque ya sería algo genético, pero que está compensada, nunca baja mucho la hemoglobina, ¿verdad? Se mantiene en 11, en 10, en 12, o sea, 10 no es una anemia muy grave. La intermedia que va a tener características intermedias entre ambas y la mayor donde sí ya vamos a tener un paciente homocigoto que depende de transfusiones, que no logra aumentar de ninguna forma su hemoglobina porque vamos a tener ya un paciente homocigoto que sería un paciente con dos genes mal, por ejemplo para la formación de cadenas beta y pues este paciente sí va a tener una clínica bastante seria. En cuanto a su fisiopatología, bueno, básicamente se basa en el hecho de que va a haber una anemia hemolítica producto de una apoptosis aumentada de glóbulos rojos, o sea, una muerte de glóbulos rojos porque son glóbulos rojos anormales por el tipo de globina que tienen y también se produce una eritropoyesis ineficaz. Recuerden que una eritropoyesis ineficaz significa que se producen un montón de glóbulos rojos, pero se mueren antes de salir a sangre periférica, se mueren como precursores en médula ósea porque son glóbulos rojos en mal estado y no logran salir, ¿verdad? El cuerpo los detecta como que están mal y los mata desde la médula ósea. Se eliminan desde la médula ósea.
Y este es más o menos lo que pasa con la fisiopatología de lo que son las beta-talasemias. Las beta-talasemias lo que tenemos es una disminución de las cadenas beta, o sea, no vamos a tener cadenas beta presentes. Eso va a causar un desbalance en la síntesis de las cadenas y va a causar un aumento relativo de cadenas alfa. Recuerden que es diferente relativo y absoluto. Absoluto la cantidad total que tenemos, ¿verdad? Entonces, si ustedes son 15 estudiantes, ese sería mi número absoluto, 15 estudiantes. El relativo es un porcentaje. Si ustedes son 15 estudiantes y 7 son mujeres y 7 son hombres, que ustedes serían un 50% mujeres y un 50% hombres. Ese sería el número relativo, el porcentaje. Son un 100%, de las cuales un 50% son hombres, un 50% son mujeres. Esa es la cantidad relativa. La cantidad absoluta sería, ustedes son 15 estudiantes, 7 son hombres, 7 son mujeres. Entonces, en este caso vamos a tener la misma cantidad de cadenas alfa que siempre tenemos, pero si normalmente hay un 50% de cadenas alfa y un 50% de cadenas beta y eliminamos las cadenas beta porque no las podemos producir, entonces ya no va a haber un 50% y un 50%, sino que va a haber un 5% de beta porque no las estamos produciendo y un 95% de alfa, ¿verdad? Esto sería por esta disminución de cadenas beta, lo que causa un aumento relativo de cadenas alfa. Entonces las cadenas alfa que están libres se unen a otras cadenas como lo son la gamma y la delta para formar hemoglobina F y hemoglobina A2. Sin embargo, como ustedes vieron en el cuadrito que vimos de la formación de hemoglobinas, por más que se aumenten, esta cantidad de cadenas gamma y delta no es suficiente para poder unirse a todas las cadenas alfa que hay, ¿verdad? Siempre van a quedar cadenas alfa libres en exceso. Y estas están buscando lograrse unir a cadenas beta, pero no hay cadenas beta, entonces ¿qué hacen? Se unen entre sí y forman tetrámeros de un mismo tipo de cadena, o sea, forman hemoglobinas que tienen 4 tipos de la misma cadena, o sea, 4 globinas alfa. Al suceder esto, pues obviamente estos tetrámeros de cadenas son inestables, se precipitan, o sea, se polimerizan, por decirlo así, se precipitan y forman algo que se llama cuerpos de Heinz, que son como inclusiones en el glóbulo rojo. Y esto obviamente es una señal de que hay algo malo en el glóbulo rojo. Va a desestabilizar la membrana y genera la destrucción celular y la muerte del glóbulo rojo. Y eso es lo que pasa, por eso es que se destruyen los glóbulos rojos en las talasemias, porque no existe la posibilidad de formar una hemoglobina normal. Se forman tetrámeros de una misma globina porque no hay suficientes cadenas para lograr formar los pares que se necesitan para formar una hemoglobina normal. En estos padecimientos es normal encontrar hipocromía y normalmente eso se debe a la inhibición de una enzima que participa en el ensamblaje del grupo M, que es la sintetasa. Ahora, en cuanto a los hallazgos de laboratorio de las beta y clínicos de la beta-talasemia, en general podemos encontrar que estos pacientes van a presentar anemia microcítica hipocrómica. Es común principalmente en los talasémicos heterocigotos, en los homocigotos no, pero en los heterocigotos encontrar glóbulos rojos altos. Vamos a encontrar inclusiones que indican que hay presencia de glóbulos rojos inmaduros como el punteado basófilo, la basofilia difusa, eritroblastos, ¿verdad? Porque se están tratando de formar glóbulos rojos, pero se están muriendo. Entonces salen algunos un poco inmaduros. Vamos a tener codocitos. Los codocitos son súper clásicos. Es una de las principales cosas que encontramos en las talasemias. El RW va a ser bajo. Acuérdense que el RW es una medida de qué tan heterogéneo o qué tan homogéneo es el conjunto de glóbulos rojos que se presentan en su tamaño. O sea, si todos tienen el mismo tamaño, el RW va a ser bajo. Si tienen grandes, medianos, pequeños, el RW va a ser alto. O si hay dos poblaciones, una grande y una pequeña, el RW va a ser alto. El hecho de que el RW
en esta patología sea bajo, lo que nos indica es que todos los glóbulos rojos tienen un tamaño similar, que obviamente va a ser pequeño dado la situación que se está presentando. Y en estos padecimientos, que son anemias microcíticas hipocrómicas, se puede pensar inicialmente que lo que el paciente tiene es una deficiencia de hierro, entonces hay que hacerle análisis de hierro y ahí se ve que el paciente no tiene deficiencia de hierro y por lo tanto se empieza a direccionar el diagnóstico hacia una talasemia. Para hacer el diagnóstico se realiza una electroforesis de hemoglobina. En cuanto a los hallazgos clínicos del laboratorio, ¿verdad? Les había dicho que dependiendo de la severidad y de la afectación se iban a clasificar en talasemia menor, intermedia o mayor. En el caso de la talasemia menor lo que tenemos es que va a haber una anemia muy ligera, que va a ser microcítica hipocrómica, que a veces puede pasar inclusive inadvertida y las personas no se dan cuenta hasta muy adelante en su vida, que la disminución es de 1 o 2 gramos de hemoglobina, ¿verdad? Por decilitro, o sea, es muy poquito. Una persona que maneje normalmente 14 va a estar manejando 12, una de 12 va a estar manejando 10, y es muy común encontrar cocitos y punteado basófilo, y son pacientes que tienen vida normal. La intermedia son hallazgos intermedios y la mayor son pacientes con anemia súper severa, microcítica hipocrómica marcada, que no pueden vivir sin transfusiones, ¿verdad? Porque no logran formar nada de o muy poco de hemoglobina. Entonces, si no tienen transfusiones constantes, empiezan a disminuir de forma considerable su hemoglobina y podrían morir, que se detectan a edad muy temprana dada esta condición y que normalmente presentan menos de, o sea, similar o incluso menos de 5 gramos de hemoglobina por decilitro. O sea, son pacientes que tienen una hemoglobina incluso inferior a 5, que es cuando se logran compensar la tienen en 5 o en 6. Y van a haber presencia ya de cosas mucho más grandes que solo punteado basófilo, como presencia de eritroblastos en cierta cantidad moderada y de codocitos de una forma más considerable. En cuanto al diagnóstico confirmatorio, se hacen pruebas especiales como la electroforesis de hemoglobina, que un paciente normal tendría un patrón AA porque tendríamos suficiente hemoglobina A1, pero en la beta-talasemia pues vamos a tener que ya no va a haber tanto una hemoglobina A, sino que va a haber otros patrones como una AA2 o una AFA2, que lo que indicarían es que vamos a tener formación de otras hemoglobinas porque no hay suficiente globina beta para formar hemoglobina A1. Eso en cuanto a las beta-talasemias, chicos. Pero recuerden que hay otro tipo, como las alfa-talasemias. Y si ustedes se acuerdan, yo les dije acá, cuando hablamos de las cadenas de hemoglobina, que las alfas son la principal cadena porque forman parte de todo, ¿verdad? Alfa gamma, alfa beta, alfa delta. Si no hay alfa, ahí sí, pues vamos a tener un problema muy serio. No les hables exactamente de este porque las alfa-talasemias son mucho menos comunes. ¿Por qué? Porque el cuerpo es muy sabio y como sabe que las alfas son las principales, hay 4 genes que están relacionados con la formación de esta cadena y tendría que haber una mutación en los 4 genes para que se presente la enfermedad. Entonces a veces lo que se ve es que hay presencia de la mutación en un gen y 3 están bien. Entonces en este caso son portadores silentes, son personas normales, no tienen ningún cambio en lo que son ese tipo de alfa-talasemias. Cuando faltan 2 genes, 2 o 3 genes, van a ser personas pues ya con un poco más de sintomatología, sin embargo se mantiene cierta cantidad de producción de la globina y pues son personas funcionales. Pero ya cuando faltan los 4 genes que forman la cadena alfa, pues como ustedes ven desde la infancia, desde el periodo fetal se necesita. En este caso, pues sí, los niños mueren incluso antes del nacimiento porque no tienen esa cadena, cuando faltan las 4 cadenas de hemoglobina alfa. Eso serían las alfa-talasemias. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, por lo menos de lo que es la beta-talasemia, recuerden que está la anemia por deficiencia de hierro, la anemia de la enfermedad crónica, la anemia sideroblástica, o sea, todas las anemias microcíticas y procrómicas son diagnóstico diferencial de una beta-talasemia. Acuérdense que
Las beta-talasemias son, los diagnósticos diferenciales son enfermedades que tienen características similares en sí y que debemos evaluar de qué enfermedad se trata. Entonces tenemos una característica similar que son anemias, microcíticas, hipocrómicas, morfológicamente son muy parecidas y entonces debemos hacer exámenes adicionales para llegar al diagnóstico adecuado. Y entre los exámenes que se hacen son exámenes para diferenciar este tipo de enfermedades que son similares morfológicamente. Esos son diagnósticos diferenciales. Entonces eso sería la parte 1 de la clase, que es de hemoglobinopatías, y todavía nos falta la parte 2, que es de membranopatías y enzimopatías. Entonces por el momento les dejo hasta aquí lo que es la clase 1. Que tengan bonita noche y espero se encuentren muy bien.